Por supuesto también al doctor Martín Gómez Tagle, que fue el que nos extendió la invitación a Daniela y a mí, y por supuesto también a la Universidad, a la UAM, y a todas las instituciones y miembros que han estado, digamos, participando en este evento, ¿no? Me parece un evento fabuloso. Yo creo que Daniela y yo gustaré mucho de lo que dice Daniela, porque decirlo otra vez va a ser un poquito pesado, pero Daniela y yo hacemos muy buen equipo, porque yo creo que ella es como el policía bueno, yo soy el policía malo, ¿no? Entonces, como policía malo, yo diría que hay otra manera de ver toda esta parte de las ciudades inteligentes, ¿no? De las inteligencias o todas estas cosas. Y esa parte tiene que ver, que de hecho para hacerlo rápido voy a mover algunas imágenes muy rápidamente, después regresaré, no se preocupen. Aquí. Esta es una gráfica que se me hace fabulosa, porque es la gráfica de la población mundial aproximada, obviamente, desde hace alrededor de unos 10.000 millones de años, ¿no? Entonces, como ven, aquí tenemos una línea casi horizontal que va como más o menos por aquí, ¿no? Por aquí están las guerras mundiales, miren que sube un poquito, bueno, más bien serían por aquí, ¿no? Y aquí, justamente hace unas pocas décadas, el mundo como que tiene un súper golpe, o sea, como que a todos les dijeron tener hijos es bueno, ¿no? Y empezamos a tener hijos de una manera brutal. Por supuesto, la medicina avanzó, surgieron las ciencias sociales, eso quiere decir que los ricos no eran los únicos que merecían vivir, sino que también la gente, el pueblo, los romanos comunes y corrientes que vivían en lugares tan preocupantes como los que nos enseñaron hace rato, pues también empezaban a ser importantes, ¿no? Pero ¿por qué es importante esta gráfica? Yo tengo la suerte también muy curiosa de ser docente en una institución que educa sobre arquitectura, pero curiosamente yo siempre digo que la arquitectura ya ha muerto, ¿no? Y ahora voy a utilizar el mismo argumento para decir que el urbanismo ha muerto, ¿no? Y sobre todo con la connotación que hacían hace rato de que el urbanismo es esa idea de trazar la ciudad y no la ciudad en sí misma, ¿no? Y el argumento es muy sencillo, la verdad, y es, imagínense que nosotros estamos en una curva de población de esta magnitud, pero en el 2050, más o menos, según los expertos que siempre se equivocan, llegará un punto en el que esa curvita empezará a bajar, ¿no? Porque si no, pues el mundo explotará y entonces ahora sí no tendremos más opciones, ¿no? Ya no seremos smart, seguro. O igual sí, ¿no? Bueno, pero cuando pase eso, lo que pasará entonces es que tendremos muchísimo más área construida en el planeta de la que necesitamos. Es más, yo creo que en algunos lugares de Europa hoy eso ya pasa, y por aquí hay muchos europeos que no lo dejarán mentir. Hay muchos edificios que están vacíos y hay muchos lugares que ya no saben qué hacer con ellos, y la verdad es que al día de hoy hacer urbanismo es una cosa totalmente antigua. O sea, el planeta ya no necesita construir muchísimo más. El planeta ya ha construido demasiado, y yo creo que ¿quién de aquí está estudiando urbanismo? Ahora ninguno, ¿no? ¿Quién está estudiando antropología, sociología, arquitectura? Oh. Bueno, ustedes tampoco tienen trabajo, no se preocupen. Pero en los debates también muy teóricos desde Barcelona, todos los grupos de amigos nos reuníamos en los cafés ahí del Gótico y decíamos, claro, pero es que nos han engañado. En realidad en las escuelas de arquitectura, más que enseñarnos a construir edificios, nos deberían enseñar a deconstruir edificios, ¿no? Ya deberíamos empezar a educar a los nuevos arquitectos a cómo desmantelar este edificio y volver a generar un espacio, digamos, para otras cosas, ¿no? Entonces, es desde esta perspectiva en la que yo quiero abordar el tema de hoy, que es el urbanismo internacional y estrategias y proyectos hacia una ciudad inteligente, ¿no? Yo digo no. En realidad no somos tan inteligentes. En realidad yo sí creo que esta inteligencia conectiva que explicó un poco Daniela y con la que yo comparto totalmente, esa es la verdadera inteligencia que está avanzando. O sea, ¿cuántos de ustedes tienen un smartphone? ¿Seguros? Bueno, ¿cuántos de ustedes tienen computadora en su casa? O tienen una cosa, como digo, un poco tecnológica que avance. Casi todos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han programado o diseñado un smartphone o una computadora? ¿Uno? ¿Y has diseñado alguna computadora o algún smartphone?
Aplicaciones. Bueno, eres muy inteligente, no mucho. Esto lo que quiere decir es que efectivamente, o sea, el debate que tienen hace rato es totalmente cierto de los dos lados, ¿no? Somos más tontos. Esa otra cosa que no sabemos qué es todavía, porque yo creo que también ha superado los límites de lo que hoy conocemos como tecnología. La tecnología es, por definición, aquella forma de hacer algo por una sociedad. Eso es un concepto muy claro, pero cuando esa forma de hacer esa cosa no pertenece a tu sociedad, sino pertenece a otra sociedad, y además pertenece a la sociedad del poder, entonces no se convierte en tecnología, ¿no? De hecho, por ahí algunos teóricos dicen que es más bien como una especie de esclavitud, como de 10ª generación, ¿no? Seguro Marx se lo dijo en alguno de sus textos y no lo entendimos, ¿no? Bueno, a lo que quiero llegar con esto, y ahora sí empezaré la explicación. Voy a tomar un poco de agua, perdón. Es justamente uno de los temas que intento abordar en la tesis que estoy intentando terminar ahora, y que habla del problema ontológico, lo que yo he llamado el problema ontológico del diseño. Y con eso me refiero a una cosa bien sencilla, y es, nosotros como diseñadores, de hecho hoy en las pocas ponencias que pude ver en la mañana, me sentí orgulloso que siguieran existiendo personas, digamos, con este arte técnico y muy claro de hacer cosas urbanas. O sea, de hecho, por ahí los proyectos que nos enseñaron, o sea, realmente eran buenos, ¿no? Luego hay cosas que me preocupan, ¿no? Por ejemplo, en alguno de los ponentes usó como unas 180 veces el concepto financiación, fondos, y no usó ni una sola vez la palabra ser humano, ni persona. Creo que por ahí alguien le preguntó, ¿y qué pasa con las personas? ¿Cómo está la participación social, no? Y él volvió a contestar lo mismo, ¿no? Entre los modelos convencionales hay como ya instrumentos que hacen que estas cosas pasen, pero en realidad sigue hablando de lo mismo. O sea, sigue hablando de dinero y de cómo declarar bien ese dinero, ¿no? Bueno, lo que quiero decir aquí, no es una crítica, digamos, directa, sino más una crítica general, porque hasta yo me incluyo en este rol, es que cuando nosotros diseñamos, no diseñamos pensando en realmente lo que diseñamos, sino que diseñamos pensando en lo que nos dijeron que podíamos diseñar. Una de las cosas, cuando le explicaba eso a mi asesor de tesis, la verdad es que nunca me entendía, y creo que hoy todavía no logro explicárselo, pero cuando le expliqué esto que diré a continuación, como que dijo, puede ser. Y es, por ejemplo, ¿no? Tenemos la capacidad, como decía Daniela, de con un teléfono hacer un escáner completo de una persona con todo y lentes, con toda la marca de las gafas, con todo el cabello, con todo y basura del zapato. Pero eso quiere decir que somos una sociedad de diseño inteligente, ¿no? Es como todos ustedes que tienen un smartphone. Pero seguimos diseñando en un mundo hipotéticamente plano. Es decir, todos ustedes usan programas de computación, los más avanzados, por supuesto, que dibujan en AutoCAD, en Rhino, con todos los otros, en BIM o lo que sea, y todos esos programas trabajan todavía con el plano cartesiano, ¿no? O sea, es como si a los arquitectos nunca y nadie les hubiese avisado que el mundo no es plano, ¿no? Que el mundo es medio curvito, y que a veces cuando los planos no encajan y cuando las cosas no son como las dibujaron, tal vez, y solamente tal vez, pueda ser porque están diseñando una cosa diferente a la que creen que están diseñando, ¿no? Eso es más o menos como mi manera de explicar el problema, digamos, ontológico del diseño, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno. El problema ontológico es un problema teórico de la filosofía muy viejo. ¿Alguno de aquí estudia filosofía? Genial. Y de hecho, definir el concepto de filosofía, y seguramente tú no me dejarás mentir, es también imposible, ¿no? Es más imposible que definir qué es el Smart City o qué es una ciudad inteligente. Es bien complicado. De hecho, es uno de los problemas, digamos, grandes de la humanidad, ¿no? Pero dentro de la tradición filosófica, el problema epistemológico siempre deriva a otro problema, y es el problema epistemológico. Y el problema epistemológico, ¿alguien sabe qué es el problema epistemológico? La filosofía seguro sí, ¿no? Bueno, el problema epistemológico tiene que ver con la epis, ¿no? Con la generación, con el origen. Yo lo explico muy mal, léanse después a Kant, que lo explica muy bien,
Pero en realidad, en el fondo, de lo que trata es de decir de dónde nosotros hemos sacado esa idea o de dónde hemos pensado sobre esa cosa, ¿no? Entonces yo ahora les preguntaría a a todos ustedes y sobre todo a todos los expertos que van a exponer en esta semana, ¿de dónde creen que sacaron su idea de ciudad o de urbanismo, ¿no? Entonces aquí donde yo empezaba con el problema epistemológico de la ciudad latinoamericana. Y es aquí donde empiezo el discurso sobre que en realidad no somos tan inteligentes como lo pensamos. Ya no hablaré del concepto de ciudad porque Daniel lo ha hecho magistralmente. Y puse estas imágenes no para ponerme a hablar del trazo de ciudad, porque como les dije, puede ser que tal vez que ya sea totalmente innecesario, ¿no? Pero bueno, aquí les puse unas ciudades para que sepan que me estoy refiriendo al trazo de ciudad y no, o sea, al urbanismo y no a la ciudad en sí misma. El problema epistemológico de la ciudad latinoamericana yo lo planteo de una manera también bien sencilla y siempre uso este mapita que me gusta mucho y que tiene que ver con la ciencia personal que decía Daniela, donde así los europeos se imaginaban el mundo en el 1459, ¿no? Si es correcto, ¿no? Sí, ¿no? Ok, bueno, entonces cuando yo veo ese mapa y luego me veo todos los libros de urbanismo, por supuesto, pero también de filosofía, se me genera en mi mente una imagen de América Latina que seguramente es inútil decir, que seguramente ustedes la conocen más que yo, pero que yo la verdad para entenderla, lo decía hace rato en la comida, pues tuve que irme del país, ¿no? Como para entender esto, como que tuve que salirme de México, la verdad. Y la verdad es que yo me imagino a América Latina como un huérfano, pero no me imagino como un huérfano que va a un orfanatorio, o que va a un lugar con una familia de acogida, o que al final de cuentas, o sea, da igual si eres el hijo biológico o no de alguien, ¿no? Si eres huérfano y luego tienes un grupo de amigos en el patio con quien juegas, pues al final de cuentas son tu familia, ¿no? En realidad yo no me imagino a la América Latina como un huérfano de este tipo, sino que me imagino como un huérfano de este tipo. Pues es decir, como alguien que perdió de donde había salido, pero que no tiene ni idea, pero literalmente ni idea de qué hacer, ¿no? No tiene ningún lugar a donde ir, no tiene a nadie a quien preguntarle, no tiene absolutamente ningún rumbo. Esa evidentemente es mi ciencia personal de la América Latina, seguramente está mal, ¿no? Entonces, me vuelvo a preguntar entonces, ¿por qué usamos nosotros en América Latina el concepto de ciudad? ¿De dónde viene el concepto de ciudad? ¿Qué quiere decir el concepto de ciudad? ¿Es de los romanos? ¿Que viene de las cívicas? ¿Quiere decir la acumulación de la pérdida de libertad del uno para la ganancia del otro? ¿Qué quiere decir ciudad en América Latina? Y sobre todo, ¿quién nos dijo que se llamaba así? ¿No? Y entonces me he inventado una historia muy bonita, bueno, en realidad es muy fea, sobre los zapatos rojos, ¿no? ¿Sí me escuchan bien? Perdón, ¿eh? Bueno, me inventé una historia de zapatos rojos porque otra vez tenía serios problemas para explicarle al profesor de tesis a qué me refería. Claro, él es catalán, ¿no? Entonces es como complicado decirle esto. Entonces pensé en unos zapatos rojos. Y entonces me puse a pensar otra vez en este huérfano que yo me imaginaba aquí. Y entonces hice una especie de ejercicio literario así sin preocupaciones estéticas, hablando literalmente, y me imaginé una historia que me pudiera ayudar a explicar lo que yo veía en el panorama de América Latina, ¿no? Entonces me imaginé un pueblo, ahora sí de huérfanos, como este caballito, este pony que piensa que lo quitó su mamá, que de repente quedó huérfano por cuestiones X y que andaba medio descalzo así en su territorio, ¿no? Y luego de repente llegó habían muchos grupitos de estos niños descalzos así en el territorio, y de repente llegó de otro lugar muy lejano, llegó un viejo un poquito malicioso, que pues vio ese lugar, vio esa oportunidad
y entonces empezó a tomar el territorio, ¿no? Cuando llegó a ese lugar se dio cuenta que esos niños no tenían zapatos. Tampoco se preguntó qué voy a ganar si ellos tienen o no tienen zapatos, pero se dio cuenta que no tenían zapatos. Esos niños puede ser que no tuviesen zapatos simplemente porque eran huérfanos y no tenían zapatos, ¿no? Pero también puede ser que no usaran zapatos. El punto es que este pueblo de viejos hizo que su zapatero le hiciera zapatos a este pueblo de niños. Lo malo es que este pueblo de viejos era de pie plano, ¿no? Entonces le hizo zapatos de pie plano a este pueblo de niños. Este pueblo de niños empezó a usar zapatos rojos, de pie plano, pero los usó sin preguntar si realmente tenía que usar zapatos. Ni siquiera se preguntó si quería usar zapatos, si tenía que usar zapatos, y ni se enteró que esos zapatos eran de pie plano, porque él no tenía conciencia, no tenía capacidad de hacer esa cosa, ¿no? Entonces pasó el tiempo, el niño se acostumbró a usar esos zapatos, porque fue lo que vio, fue lo que pudo leer, ¿no? Y al pasar del tiempo se dio cuenta que, además de que se había acostumbrado a usar zapatos, tampoco sabía fabricar zapatos. Y entonces se generó una especie de adicción entre el viejo que producía zapatos para pie plano y los niños que consumían zapatos sin saber necesariamente que querían zapatos, ¿no? Bueno, esta historia es un poquito aburrida y es un poquito retorcida, pero es mi manera de explicar que tal vez la idea de ciudad, la idea de urbanismo que hoy estuvimos defendiendo aquí y que se ha defendido en diferentes plataformas, esta es la tercera vez que la expongo en un coloquio de urbanismo, tal vez nos referimos a otra cosa, tal vez nos referimos al concepto europeo, tal vez nos referimos al concepto americano, o tal vez nos referimos a otra cosa. Y tal vez en América Latina lo que necesitamos es otra cosa. Entonces tal vez lo único que nos pasa con la ciudad latinoamericana, es que nunca nos hemos preguntado ¿para qué nos sirve una ciudad latinoamericana? ¿No? Hace poco tiempo fui con Daniela, tuve la oportunidad de ir con Daniela a Perú. Perdón, es que mi garganta me está fallando. Tuve la oportunidad de ir con Daniela a Perú y fue una experiencia realmente increíble. ¿Tengo tiempo? ¿Sí? Ok. Era una me tardaré 2 minutos con esta, no se preocupen. Fue una experiencia muy bonita porque se habían juntado muchísimos alumnos, de hecho, de América Latina, eran como 500 alumnos creo, y la idea era ir a un pueblito en Perú, en Arequipa, a 5.000 pies, a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Nos obligaron a tomar té de coca, obviamente, y al llegar ahí, la idea era hacer que estos niños, ayudar a estos niños, ¿no? Estos niños vivían en lugares parecidos al que enseñaste en tus lugares, ¿no? Era un lugar maravilloso, básicamente, ¿no? El agua bajaba, las montañas eran bien inclinadas, las calles estaban abiertas. Era un lugar muy particular. Aunque claro, si yo hubiese vivido ahí, me habría dado mucha preocupación de mis hijos, ¿no? Que todavía no tengo. Pero bueno, esto no es lo importante. Lo importante es que cuando llegamos ahí, llegamos con toda la intención de ayudar. Pero una vez que llegamos a este pueblito que se llama Ichupampa, gracias Dani, nos dimos cuenta de una cosa bien bonita, y es que en Ichupampa, en Perú, los niños se casan a los 12 años, más o menos, ¿no? Qué cosa tan bonita, ¿no? Los niños se casan a los 12 años, imagínense. Y además de eso, en la calle no veíamos ningún adulto. Lo único que veíamos eran personas así de chiquititas, de 3 años, de 5 años, de 2 años, que estaban corriendo por toda la calle, o lo que nosotros pensábamos que era calle, que en realidad eran sus cultivos, ¿no? Era el espacio que no era donde dormían. Y nosotros nos preocupamos, dijimos, ¿dónde están los papás de estos niños? O sea, realmente sí que necesitan ayuda. O sea, es un lugar donde la gente se casa a los 12 años y los niños cuidan a los niños. O sea, están mal, ¿no? Y entonces pensamos en algo parecido a lo que decías tú. Vamos a homologar la vivienda digna, ¿no? Vamos a hacerlos bien, vamos a corregirlos. O sea, es decir, vamos a ponerles zapatos rojos para bioplano, ¿no?
Lo interesante es que ya una vez que estuvimos varios días ahí, nos dimos cuenta que en Ichupampa, una persona cuando se casa a los 12 años, realmente empieza a vivir. O sea, es decir, una vez cuando ya se casó a los 12 años, tiene hijos, invierte 2 años o 3 años para tener hijos, una vez que ya ha hecho eso en la vida, el resto de su vida es libre. No tiene que cuidar a los niños porque los niños cuidan a los niños. No se tiene que preocupar del trabajo y de otras cosas porque los niños se cuidan solos. Y además todo el pueblo trabaja junto para tener la comida de los niños, ¿no? O sea, si lo piensan bien, estos viven mejor que nosotros, pero por muchísimo, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí fue donde entendí un poquito más que alguien nos había puesto los zapatos a la fuerza, ¿no? Bueno, entonces, el problema que yo le veo a esto no es que nos acostumbrábamos a usar zapatos, porque al final de cuentas, pues, quien usa tacones, quien usa corbata, pues lo usa y ya está, ¿no? El problema es que habíamos crecido con una especie de tradición donde consumíamos zapatos sin saber que necesitábamos zapatos. Y lo más peligroso es sin preguntarnos si realmente necesitamos zapatos. Y aún peor, sin preguntarnos qué carajos eran los zapatos, ¿no? Y eso nos llevó a un mundo global en el que hemos vivido ya desde hace unas cuantas décadas, donde nosotros como América Latina hemos sido el huérfano un poquito más crecidito, pero muy joven, tan joven y tan joven y tan joven, que aún no puede entender que es una ciudad inteligente. Tan joven y tan joven y tan joven que él piensa que de lo que se trata es de comprarle zapatos a los otros. Entonces vienen los chinos, viene todo el mundo, viene esa globalización con un mundo latinoamericano que lo único que sabe es consumir productos o cosas que ni siquiera se ha preguntado y ni siquiera sabe si realmente las necesita, ¿no? ¿Cuánto me falta? Genial. ¿Cuánto di preguntas? Puedo tomar agua. Bueno, aquí donde yo llegaba a la parte de que el urbanismo ha muerto, desde mi muy humilde punto de vista, claro, esto no quiere decir que ya los urbanistas se tienen que ir al paro, la verdad. Usted solamente tiene que decir que tiene que pensar un poquito más, que tenemos que pensar un poquito más y que tenemos que pensar cuáles son realmente los paradigmas, no del mundo global, no de preguntarle a un francés o un italiano o un alemán, si lo ofenden a nadie, ni a un americano por certificaciones o por cuestiones específicas sobre qué son los zapatos, sino preguntándonos primero si realmente necesitamos zapatos y después intentando definir y intentar alcanzar la mayoría de edad o por lo menos la pubertad para empezar a ver si realmente podemos fumar ciudades inteligentes o si todavía no se puede, ¿no? Bueno, eso además sumado a que estamos en un punto, no sé cómo decirlo, pero extremadamente lleno, ¿no? O sea, yo creo que si quitáramos la mitad de números de aquí, ya nadie hablaría de autosuficiencia, ¿no? Ya estaría medio resuelto el tema. O sea, el verdadero problema es que somos un montón. Y el segundo problema que no estamos viendo todavía es que después seremos un poquito menos, ¿no? Pero que somos un montón, yo creo que es al punto en el que coincido plenamente con Daniela, donde están empezando a surgir cosas. ¿Y quién estaba estudiando sociología o antropología? ¿Solo ustedes? Pues yo creo que ustedes son realmente los operarios de los nuevos trazos de las próximas décadas de las urbes. O sea, en el comportamiento de las personas, en el análisis, en el acto de epistemológico de preguntarse qué son las personas, de focalizarse en las personas y no en el presupuesto ni en los fondos, yo creo que es donde está, desde mi muy humilde punto de vista, el siguiente brinquito de la parte urbana, ¿no? Porque además, esta gran cantidad de personas que están aquí, lo que generan es que aunque seamos tontos, o sea, aunque nunca hubiésemos programado una computadora, o aunque nunca lo hagamos, de todas formas todos tenemos la posibilidad de tener un Facebook y de interactuar en esa super máquina de interconectividad que generará inteligencia potencial, casi como cuando se genera energía de manera accidental y cae un trueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la inteligencia de las ciudades latinoamericanas, desde mi muy humilde punto de vista,
será como empujada casi por inercia por un tipo de inteligencia parecida a la que describía Daniela y que yo defino como ciudadano, ¿no? Ya no se trata de hacer ciudades, ya no se trata de hacer planes económicos para justificar que se pueden hacer, ya no se trata de trazar las ciudades, sino se trata de pensar cómo convertir la ciudad en un verbo de acción, y que ese verbo de acción, perdón, es que mi garganta me está abandonando, un verbo de acción que no está en la mano de los urbanistas ni siquiera, sino que está en las manos de los ciudadanos, de las personas comunes, que en lugar de habitar una ciudad, ciudean, ¿no? O sea, usan el verbo ciudad y lo hacen suyo, ¿no? Y bueno, aquí algunas referencias. Claro, esto que hablaba de los zapatos rojos, en realidad lo saco de los estudios del ser y la nada, de la América como conciencia de Leopoldo Sea, que seguro todos ustedes conocen. Y para apoyarme en porque claro, siempre hablar del problema de la ontología y de la epistemología, alguien que a lo mejor lo desconoce un poquito, en realidad las perspectivas que estoy viendo de ontología y de epistemología son las visitadas en Sartre, en el ser y la nada, ¿no? Y bueno, pues nada, gracias.